La Real Academia Española define el cielo como morada en que los ángeles, los santos y los bienaventurados gozan de la presencia de Dios. Otra definición que ofrece es gloria o bienaventuranza. Una encuesta de Harris dio por resultado que el 89% de los estadounidenses creen en el cielo. Quien crece en un hogar cristiano ha oído hablar del cielo toda su vida. Siendo niños, algunos cantaban: "El cielo es un bello lugar, lleno de gloria y amor. Yo quiero ver a mi Salvador, el cielo es un bello lugar". El cielo es un lugar en el que a los cristianos les gusta pensar. Es un lugar con el que sueñan. A los cristianos les encanta hablar del cielo. De hecho, es uno de los principales factores de motivación en sus vidas. Quieren ir al cielo. Antes de ir más lejos en esta lección, quiero detenerme y abordar la pregunta: ¿es el cielo un lugar real? Tal vez estás viendo este video y estás pensando: no creo en el cielo, no es más que una superstición. Permíteme decir desde el principio que sí, el cielo es un lugar real. ¿Cómo lo sé? Bueno, no es por experiencia personal. Nunca he estado allí. La creencia de una persona en el cielo se basa primero en la prueba de la existencia de Dios y en segundo lugar en la infalibilidad de la Biblia. Aunque no es el propósito de este video, el caso de que Dios existe sólida y lógicamente puede hacerse. Y la prueba de la infalibilidad de la Biblia es abundante. Si dudas de la existencia del cielo, te sugiero que empieces con estos 2 puntos. Puedes encontrar material de gran valor sobre estos problemas en apologeticspress.org. Por ahora, vamos a asumir que eres alguien que cree que Dios existe, que la Biblia es confiable, que el cielo es un lugar real y que estás aquí para aprender más sobre él. Con esto en mente, comencemos con la pregunta: ¿qué es el cielo? En primer lugar, es la morada de Dios. Lamentaciones 3:41 dice: levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. De hecho, es el lugar de morada de la deidad: Dios Padre, Jesucristo el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Primera de Juan 5:7 dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. En segundo lugar, el cielo es el lugar donde los justos pasarán su eternidad. En Mateo 25:34 leemos: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este versículo también hace mención de que hay una preparación especial que ha sido hecha en el cielo para estar listo para los hijos fieles de Dios. En Juan 14:2 y 3, Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En tercer lugar, el cielo es un lugar donde moran los ángeles. Mateo 22:30. Aunque a los cristianos les encanta hablar del cielo, es un lugar sobre el que hay muchas preguntas. En Juan 12, Jesús había vuelto a Betania, a la casa de María y Marta, y el texto menciona el hecho que Lázaro estaba allí, y luego añade: el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Así que hay un grupo de personas sentadas alrededor de la mesa comiendo. Jesús está allí y Lázaro está allí. ¿Te imaginas estar sentado a la mesa con Jesús y con Lázaro, el que había muerto? ¿Te imaginas el montón de preguntas que querrías hacerles? De hecho, escucha lo que el versículo 9 dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. La gente vino a ver a Jesús, pero también vino a ver a Lázaro. ¿No te hubiese gustado haberle preguntado: Lázaro, ¿cómo fue cuando respiraste tu último aliento? ¿Qué pasó entonces? ¿Fuiste al cielo o al paraíso? Ese es un punto sobre el que algunas personas debaten. Lázaro, dinos cómo era cuando llegaste allí. ¿Viste viejos amigos? ¿Los reconociste? ¿Cómo te veías? En 2 Corintios 12, 2 al 4, el apóstol Pablo escribe: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años
Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera el cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. La mayoría de la gente cree que Pablo está hablando de sí mismo aquí. Es el hombre que fue arrebatado en el tercer cielo. Muchos creen que se refiere a un incidente según Hechos 14, cuando los judíos lo apedrearon y arrastraron fuera de la ciudad, dándolo por muerto. Y se fue al tercer cielo. Él prácticamente está diciendo, no sé si fui o si fue una visión de Dios. Lo que sí hace saber es que vio cosas inefables que no le es permitido dar a conocer. ¡Qué interesante! ¿Acaso no te levanta tu curiosidad? David Lipscomb escribió, Dios no ha permitido que el velo que oculta los misterios y las glorias del cielo sea levantado. Es suficiente que sepamos que en ese mundo los santos serán perfectamente felices y bendecidos en el pleno disfrute de Dios para siempre. Bueno, es suficiente decir que hay un montón de cosas sobre el cielo que no sabemos, pero lo que queremos hacer durante los próximos minutos es responder algunas preguntas sobre el cielo, basadas en lo que la Biblia nos dice acerca de este lugar. Pregunta número 1. ¿Dónde está el cielo? ¿Será el cielo simplemente la tierra renovada? Bueno, por supuesto hay algunos que enseñan que el cielo estará en esta tierra. Los testigos de Jehová, junto con muchos escritores denominacionales, sostienen que con la segunda venida de Cristo, la tierra será purificada por el fuego y esta tierra será la residencia de los fieles por toda la eternidad. Se refieren de ella como la tierra nueva o nueva tierra, y les gusta ir a pasajes como Apocalipsis 21:1 que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Argumentarán que Dios básicamente va a quemar esta vieja tierra y recrearla como un paraíso. Usarán pasajes como Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero están equivocados sobre esto. El cielo no estará en esta tierra. Podríamos citar muchos pasajes, pero por razón de tiempo, volvamos a ver Juan 14:2-3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús describió el cielo como un lugar al que Él se fue. Él no está aquí. Ese lugar no está aquí. Y es un lugar en el que nos tomará. Mateo 6:10, Jesús enseña a sus discípulos a orar para que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. Claramente son lugares diferentes. En 2 de Pedro 3:10 leemos, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amigos, este universo material dejará de existir. No está recibiendo un cambio de imagen, simplemente ya no estará más. Es interesante que a las personas que creen en esta doctrina de una tierra rejuvenecida les gusta usar este pasaje como un texto de evidencia, mas es interesante que el mismo no dice nada sobre una renovación. Solo enfatiza el hecho de que esta tierra ya no existirá. Los testigos de Jehová se equivocan al respecto. Entonces, ¿dónde está el cielo? Bueno, el cielo es un lugar. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, pero no es un lugar físico. Hechos 17:24 dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. 1 Corintios 15:50 dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. El cielo no es un lugar físico, es un lugar espiritual. Y es entonces que cuando tratamos de responder a la pregunta, ¿dónde está la ubicación física del cielo?, no encontraremos nada. Muy bien, pregunta número 2. ¿Quién estará en el cielo? Hay muchos pasajes que podríamos leer para responder a esta pregunta. Déjame elegir solo uno por ahora. 2 Tesalonicenses 1:7-9. Y a vosotros que sois atribulados,
daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. De este pasaje aprendemos que aquellos que obedecen el Evangelio irán a las comodidades y al descanso del cielo. Aquellos que no obedezcan al Evangelio recibirán la destrucción eterna. Una persona obedece el Evangelio al escucharlo, creerlo, arrepentirse de sus pecados, confesar su fe en Cristo y luego ser bautizado en Cristo para la remisión de sus pecados. En este punto Dios lo agrega a la iglesia de Cristo, la iglesia que pertenece a Cristo. Y si vive fielmente en obediencia a Cristo por el resto de sus días, encontrará un hogar en el cielo eternamente. Aquellos que no han obedecido el Evangelio y por lo tanto no se convierten en miembros de la iglesia de Cristo, serán castigados con la destrucción eterna en el infierno. Para más información sobre esta pregunta, te recomiendo ver la lección ¿Qué debo hacer para ser salvo? En buscandolaverdad.org. Pues bien, tercera pregunta. ¿Nos reconoceremos en el cielo? Esto me lo han preguntado muchas veces a lo largo de los años. Creo que la respuesta a esta pregunta es absolutamente sí. Nunca he tenido duda alguna al respecto. Supongo que la razón por la que la gente lucha con esta pregunta es que se dan cuenta de que tendremos un cuerpo diferente. El cuerpo resucitado no será de carne y hueso, no será corruptible. Y es por esto por lo que se preguntan, ¿cómo nos reconoceremos el uno al otro? Creo absoluta y positivamente que la Biblia enseña que nos reconoceremos en el cielo. En primer lugar, piensa en las implicaciones de esta pregunta. Si no nos reconocemos en el cielo, entonces eso significa que, como primera implicación, la muerte es la separación final. La última vez que estuviste con tu ser querido realmente será la última. Cuando estuviste de pie frente a la tumba para sepultar a ese cuerpo de tu cónyuge difunto, ese será el fin, realmente será el fin. Y que un día pronto tú también pasarás a esa tierra sin nombre para unirte a los anónimos que se han ido antes que tú. Amigos, nuestras almas se contraen con tan solo pensar que eso podría ser verdad. ¿Que los lazos tan preciosos y amados son solo en esta vida? Una segunda implicación sería que en el día del juicio estaré entre completos extraños. Ya sea eso, o que tras la invitación por el Señor para heredar el reino, el Señor va a borrar mi memoria para que entre al cielo con extraños. Entonces tienes que admitir que si esto fuera cierto, alteraría en gran medida nuestro concepto de cómo será el cielo. Solemos entonar himnos que expresan que nos reencontraremos en el cielo. Tendríamos que dejar de cantar esos himnos, porque no va a pasar. De ser cierto, de no haber reconocimiento futuro. En tercer lugar, es incluso difícil visualizar un lugar de felicidad perfecta, como lo será el cielo, cuando eliminas la dulce reunión. El cielo no parece ser tan dulce cuando remueves a mis seres queridos. Ese es uno de los factores que me motivan a querer ir allí. Pues bien, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Quiero que escuches algunas de las descripciones bíblicas sobre la muerte. Quiero que escuches cómo la Biblia describe la muerte de Abraham según Génesis 25:8. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Esa frase, y fue unido a su pueblo, o una muy similar a ella, se utilizan también para describir la muerte de Isaac, según Génesis 35:29, la muerte de Jacob, Génesis 49, 29 y 33, la muerte de Moisés y Aarón, Deuteronomio 32:50. Ahora, esa frase no puede referirse a la sepultura de sus cuerpos, porque Moisés fue enterrado en un lugar desconocido, en el valle, en la tierra de Moab, lejos de los sepulcros de sus antepasados, su pueblo. Entonces, ¿de qué se está hablando? Tiene que ser una referencia a su espíritu, el cual fue unido a su pueblo. Es una clara referencia al hecho de que él fue a estar con su pueblo después de la muerte. Ahora escucha este pasaje. Escucha la esperanza que es expresada por David. David está de luto por la muerte de su hijo con Betsabé. Y según 2 Samuel 12:23, él dice, «Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver?
Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué pasa por la mente de David al decir que no puede hacerle volver, pero que él irá a él? Pienso que lo que estamos viendo es la esperanza de David para el futuro. Anticipó un momento en el futuro tras su muerte cuando estaría con su hijo. Entendió que lo reconocerá y que se alegrará de estar con él. Hace unos años, un hombre perdió a su hija debido al cáncer. Luego, este hombre exclamó: he determinado que esto va a ser lo mejor que me haya pasado. Algo muy extraño de escuchar tras un momento así. Luego dijo: porque me va a motivar a seguir fiel, porque quiero volver a ver a mi hija en el cielo. ¿Es un pensamiento hermoso? Se podrían dar muchas referencias del apóstol Pablo para hacer este punto. Según 1 Tesalonicenses 2, 19 al 20, Pablo pregunta a los cristianos en Tesalónica: ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorie? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Podrías explicarme cómo estos cristianos iban a ser motivo de gozo para Pablo en el día del juicio si él no los iba a reconocer? Mas escucha esto. Creo que esto realmente dará la respuesta a la pregunta, ya que algunos de los cristianos en Tesalónica estaban preocupados por sus hermanos, sus seres queridos que habían muerto. Pablo les escribió, según 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amigos, si estas palabras no enseñan reconocimiento futuro, no sé entonces qué es lo que dicen. Pablo les está diciendo: no se preocupen por sus seres queridos que han muerto, los volverán a ver y estarán por siempre con el Señor. Confórtense con este hecho. ¿Nos reconoceremos cuando termine esta vida? Las Escrituras enseñan absolutamente así será. Muy bien, objeciones que se han hecho con respecto a esto. Algunos argumentarán: pero habremos perdido nuestras características físicas. Ya no te verás como te ves. Algunos que en esta tierra fueron calvos, ya no serán calvos en ese momento. Tendremos un nuevo cuerpo, un cuerpo resucitado, un cuerpo diferente. Ciertamente no será como te verás o como te ves. A veces la gente incluso se hace la pregunta: ¿qué pasa con un bebé que murió al nacer? O incluso un bebé que ha sido abortado. ¿Cómo se verá en el cielo? ¿Cómo lo reconoceríamos? Amigos, la respuesta es: no tengo idea. No sé la respuesta a esa pregunta. Sé que David anticipó que reconocerá al hijo que tuvo con Betsabé. Tal vez sea una especie de conocimiento sobrenatural que vendrá junto con el cuerpo nuevo espiritual. No lo sé. No creo que sea una pregunta para la que tengamos una respuesta. En 1 Juan 3:2 leemos: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aún no lo sabemos, pero sí sé que yo seré yo. Escucha lo que escribió Job, según capítulo 19, versículos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Job tenía la idea de que él, siendo Job, vería a Dios, y que estaría en su carne, con el cambio implícito de que sería su cuerpo incorruptible. Pero él todavía seguiría siendo Job, el mismo Job que vería a Dios con sus ojos, no otro. Una segunda objeción que dan es que seremos como los ángeles.
Entonces hacen referencia a lo que el Señor dijo según Mateo 22:30. En la resurrección ni se casarán ni se harán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero este argumento en realidad apoya el punto que estamos haciendo. Los ángeles tienen memoria, se reconocen unos a otros. Esta afirmación por parte de Jesús fue hecha para demostrar que en la próxima vida la relación marital ya no existirá. El punto es que el matrimonio termina al morir, no que no nos reconoceremos el uno al otro en la siguiente vida. Una tercera objeción es, ¿qué pasa con los seres queridos que no estén allí? Algunas personas han rechazado la idea de que nos reconoceremos en la próxima vida porque creen que de reconocernos unos a otros, entonces identificaríamos que algunos de nuestros seres queridos no están allí, y el reconocer su ausencia restaría importancia al gozo del cielo. Pero quiero que recordemos que Apocalipsis 21:4 dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Pues bien, ¿cómo el Señor logrará eso? No lo sé, pero yo le creo. ¿Sabes? Dios no obligará a nadie a ir al cielo. Él permite, de manera amorosa, que cada persona tome su propia decisión. Él espera que todos vayan al cielo. Su esperanza es tal que envió a Jesucristo a morir para que esto pudiera suceder. Pero aún así, no lo fuerza. Cada ser humano tiene libertad. Libertad para elegir el cielo y libertad para elegir el infierno. Y creo que cuando estemos con Dios para la eternidad y todos los conceptos erróneos se hayan ido y podamos ver el amor y la justicia perfectos como lo que realmente son, entonces seremos capaces de estar plenamente de acuerdo con Dios y su juicio perfecto. Amigos, creo absolutamente que la Biblia enseña que aquellos que van al cielo se reconocerán. Pregunta número 4. ¿Habrá grados de recompensa y castigo en el cielo y el infierno? Alguien quizás piense, ¿sabes? El infierno suena como algo muy malo. ¿Será peor para algunas personas que para otras? Creo que la Biblia responde de manera absoluta a esta pregunta. Segunda de Pedro 2:20 nos dice acerca del cristiano que se aparta de la verdad. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. En el principio estaban perdidos, pero ahora están en un estado peor que estar perdidos. ¿Qué puede significar esto? Creo que tiene que significar que hay grados de castigo. Según Mateo 11:22, Jesús dice a las ciudades de Corazín y Betsaida, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Cuáles son las implicaciones de más tolerable? ¿Has escuchado a algunas personas decir, creo que hay un punto especialmente caliente en el infierno para una persona así? Bueno, no sé si esté relacionado con la temperatura, pero creo que la Biblia enseña absolutamente que habrá grados de castigo en el infierno. Alguien dice, bueno, ¿qué hay acerca de grados de recompensa? ¿Será el cielo mejor para unos que para otros? Si bien no creo que esto se enseñe de manera evidente, creo que sí habrá niveles de recompensa. Daniel dice que los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué hay de aquellos que enseñan la justicia solo a unos pocos o a ninguno? ¿Resplandecerán tan brillantes como los que enseñan a una multitud? De ser así, ¿cuál es el punto de este versículo? En el Nuevo Testamento, 1 Corintios 3, Pablo tiene una discusión acerca de cristianos convirtiendo a las personas a Cristo. Escuchemos los versículos 14 y 15. Si permaneciere la obra que alguno sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cuál es el punto? El punto es que parece haber una recompensa vinculada a los conversos que perduran. Parece haber pérdida asociada con los conversos que se caen. Es similar al pensamiento que se expresa según Daniel 12:3. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 2:19, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me glorie? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida?
Pablo ve a los hermanos fieles como una corona de gloria en el día del juicio. Una vez más, parece haber mayor gozo, mayor recompensa asociado con esto. Pregunta número 5. Cuando morimos, ¿vamos directo al cielo o vamos a un lugar intermedio llamado paraíso? En primer lugar, permítame decir que conozco gente buena y muy experta que no está de acuerdo con esto y no creo que esto sea una cuestión de compañerismo. En segundo lugar, ya sea que vaya al paraíso o al cielo, cuando muera, seré feliz con eso. Con eso dicho, creo que la Biblia enseña que cuando morimos los justos van al paraíso y los inicuos o malvados van al tormento y que el cielo y el infierno no vienen sino hasta después del día del juicio. Permítanme compartir con ustedes algunas de las razones por las que creo en esto. La primera de ellos, según Hebreos 11, 39 y 40, todos los justos irán al cielo al mismo tiempo. Escuchemos el texto. Y todos estos, hablando acerca de los héroes de la fe, según Hebreos 11, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esto significa que todos los salvos que han muerto antes que yo, no fueron al cielo antes que yo. Número 2. Leamos 1 Juan 4:12, donde el apóstol Juan dijo, nadie ha visto jamás a Dios. Ahora, eso fue escrito cerca del final del siglo I. Y sin embargo, Juan dice, nadie ha visto a Dios. Si vamos directo al cielo cuando morimos, ¿cómo podría ser cierta tal declaración? Número 3. Juan 3:13 nos dice que Jesús afirma que solo Cristo, el Hijo del Hombre, ha ascendido al cielo. Bueno, eso responde a las preguntas en mi mente. Número 4. Si vamos directo al cielo al morir, la implicación sería que en el día del juicio volveríamos del cielo para el juicio y entonces Cristo diría, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Este sería un mensaje muy extraño porque ya se habría recibido tal herencia antes del juicio. Número 5. Las parábolas de Cristo enseñan recompensas que vienen en el día del juicio. Podríamos citar varias, pero aquí hay una. La parábola de los talentos, en Mateo 25. No es hasta que el Señor regresa que los siervos escuchan las palabras, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:33. Lo mismo ocurre con la parábola de las 10 vírgenes. No es hasta que el esposo llega y hace pasar a las prudentes a las bodas. Mateo 25:10. Número 6. Muchos pasajes enseñan que el justo recibirá su recompensa en el último día. Lucas 14:13 y 14 dice así, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Pedro escribió, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 1 Pedro 5:4. ¿Cuándo aparecerá este príncipe? Eso será en el día del juicio. Alguien quizás pregunte, bueno, si no vamos directamente al cielo al morir, entonces ¿cómo explica 2 Corintios 5:8? Allí dice que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. El argumento dice así, Dios está en el cielo, y si cuando morimos o cuando estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes con el Señor, entonces debemos estar en el cielo cuando morimos. A veces estas personas también usarán lo escrito por Pablo en Filipenses 1, 23 y 24, en donde describe que se encuentra en un dilema. Él quiere seguir viviendo por el bien de los hermanos, pero también quiere partir y estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Nuevamente, el mismo pensamiento. La idea es que el Señor está en los cielos y Pablo dice que estará con el Señor cuando muera, por lo que implica que Él estará en el cielo. ¿Cómo respondes a esto? Muy bien. En primer lugar, señalaría que Pablo no esperaba recibir su recompensa eterna inmediatamente tras morir. Leamos 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo no esperaba recibir su recompensa sino hasta el día del juicio final. En segundo lugar,
quisiera señalar que todos los pasajes que ya hemos estudiado enseñan que no vamos directamente al cielo cuando morimos. Alguien dirá, entonces, ¿qué significa partir y estar con Cristo? Bueno, simplemente significa estar en la tranquilidad del Señor. ¿Sabes? Muchas de las personas que creen que vamos directamente al cielo cuando morimos, creen que no solía ser así. Ellos creen que antes de la resurrección y ascensión de Cristo al cielo, la gente estaba retenida en el Hades, pero después de que Cristo ascendió al cielo, ahora todos los justos pueden ir. Pero Jesús primero tuvo que derrotar a la muerte y tuvo que ser el primero en ir al cielo. Aquí está el punto al que estoy llegando. En el Antiguo Testamento creen que los justos fueron al Hades o paraíso, pero también en el Antiguo Testamento Salomón escribió que cuando morimos, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, Eclesiastés 12:7. Las almas fueron al Hades y sin embargo la Biblia dice que regresaron a Dios. El salmista escribió, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, Salmo 23:4. David se refiere a la muerte y que Dios está con él, aunque estaría en el paraíso, no en el cielo. En el Salmo 139:8 leemos, si en el Seol, que es la palabra hebrea para Hades, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Aunque algunas personas creen que había un lugar de retención en el Antiguo Testamento, pero no hoy, la Biblia indica que en ese lugar de retención, Hades, el Señor estaba con ellos. Entonces, el hecho de que Pablo diga que estaría con el Señor cuando muera, no creo que sea ninguna prueba de que él fuera directo al cielo. Una vez más, nadie ha ascendido al cielo, solo Jesús. Juan 3:13. Muy bien, nuestra última pregunta. ¿Cómo será el cielo? Según 2 Tesalonicenses 1-7, será un lugar de descanso. Cuando leemos Apocalipsis 21:4, dice que allí no habrá más llanto. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En 1 Tesalonicenses 4:17 se nos dice que será un lugar de dulce reunión, donde veremos a nuestros amigos y familiares que, habiendo sido fieles, ya han partido de este mundo. David, según lo que se escribe en 2 Samuel 12:23, dijo que volvería a ver a su bebé, el que había muerto poco después de haber nacido. En el capítulo 11 de Hebreos se nos informa que todos los grandes héroes fieles de los que leemos en la Biblia estarán allí. Jesús les llama, según lo escrito en Mateo 25:46, la vida eterna. Apocalipsis 22:1-2 describe un río limpio de agua de vida que salía del trono de Dios, y en medio de la calle de la ciudad estaba el árbol de la vida. Es así como estaremos para siempre en la presencia de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Ya no tendremos dolor, solo felicidad y una dulce reunión para toda la eternidad. En la parte inicial de esta lección leímos el texto en 2 Corintios 12 y deseo concluir con el mismo pasaje. Pablo dijo haber visto y oído sobre cosas inefables que no les es dado al hombre expresar. Amigos, hay muchas cosas sobre el cielo que no sabemos. Lo que sí sabemos es que, tal como un himno dice, sin duda el cielo lo vale todo.